surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición. Qué gozo poder volver a estar en este miércoles 4 de junio compartiendo la palabra de gracia con ustedes. Hoy tenemos un tema interesante, pero antes que nada quiero invitar a todo Rep Mexicali que no se pierda este domingo 11 de la mañana, 11 de la mañana, 11 de la mañana, liderazgo en gracia. Este curso está abierto para todos aquellos que quieran participar y crecer. Nosotros no somos de los que obligamos a estar en una reunión. Simplemente Dios pone el querer como el hacer. Si a ti te interesa crecer y ser parte de la visión y el liderazgo, te invitamos este domingo 11 de la mañana con el tema liderazgo con propósito. Es un tema que será compartido por todos los que formamos parte de Rep. Dice la palabra que los miembros del cuerpo se nutren unos a otros. Así que no se lo pierda este domingo 11 de la mañana, liderazgo de gracia, que estaremos todos juntos para ser edificados en la palabra del Señor. Y también tenemos un tema bien emocionante para este domingo también, que el Señor nos lo dio en nuestra reunión general. El tema se llama tensión. Tensión. Quizá diga usted, pastor, ¿qué es este tema de tensión? Bueno, vivimos en un mundo lleno de tensiones, vivimos en un mundo lleno de tantas cosas, pero en medio de la tensión, en un mundo lleno de tensión, somos perfeccionados por el poder de Dios. Tensión. Si tú quieres invitar a alguien, invita para que esté con nosotros y escuche ese tema que sé que va a traer una liberación emocional y espiritual a su vida. Este domingo, vuelvo a repetir, el tema es tensión, tensión, un mundo lleno de tensión. Somos perfeccionados. En un mundo lleno de tensión, somos perfeccionados. No te lo pierdas, 11:30, terminando la clase de liderazgo, empieza inmediatamente nuestra reunión, alabanza, y tendremos esta hermosa reunión. Tensión, este domingo, 11:30 de la mañana. Bueno, pues ahora sí, entremos al platillo fuerte, que es la palabra. El poder de la gracia en mí, el poder de la gracia en mí. Cuando el Señor me compartía este tema, el poder de la gracia en mí, me causó una emoción porque siempre que es hablar de la gracia, yo creo que todos me conocen, cuando yo hablo de la gracia, hay algo que se activa dentro de mí. ¿Por qué? Porque esta palabra me restauró, esta palabra me dio vida, esta palabra me levantó una identidad, esta palabra me mostró quién era en Cristo, y deshacerme de todos esos conceptos de obra, de lucha, de querer agradar a Dios, de querer hacer mil cosas por alcanzar un nivel espiritual. Y cuando entendí lo que era la gracia, esto causó un cambio dentro de mi ser. Y hablar de este tema, la gracia de Dios en mí, hasta cierto punto yo pensaba que era un asunto doctrinal, que íbamos a hablar de gracia, pero no, Dios me llevó más allá. Pero antes que nada, ¿por qué no recordar qué es la gracia en sí? La gracia es un plan que fue hecho antes de que yo existiera para mi vida. Efesios capítulo 1, verso 4, la palabra dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si te fijas, te das cuenta que desde antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos escogidos. Y fuimos escogidos no para ser lanzados al mundo a la deriva. Fuimos escogidos con un propósito. Dice, fuimos escogidos para que fuésemos santos
santos y sin mancha delante de Él. Entonces, nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia carnal, pero nuestra identidad espiritual es que somos santos y sin mancha. Esto es identidad que se nos hablaba dentro del Congreso el pastor César. Identidad, seguridad de que yo soy santo y sin mancha delante de Dios en un cuerpo carnal que día a día, conforme voy entendiendo mi identidad, hago morir por el Espíritu los deseos de la carne. Ahora, el verso 5 del mismo capítulo, mira lo que dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, no dice pueblo, ¿qué dice? Hijos. Tú y yo no somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Israel es pueblo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y luego dice, para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo fue nuestro redentor, fue el instrumento que Dios escogió para podernos predestinar y lograr nuestra verdadera identidad. Y me gusta mucho la frase que usa el último el pasaje, si usted lo ves, dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué está diciendo con esto? Según el puro afecto de su voluntad. En cortas palabras está diciendo, porque a Él le plació, porque a Él le dio la gana. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Ese era el plan que Dios había formado, y a Jesús le agradó el poder dar su vida en rescate de nosotros, nuestro primogénito. Y Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció. Entonces tú y yo, ¿desde cuándo somos conocidos? Dice, desde antes. Estamos hablando de lo que es la gracia. Dice que fuimos conocidos desde antes. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo somos igual, somos una réplica de Cristo. Dice, fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego el verso 30 dice, y a los que predestinó, ojo, quiero que vea cómo es el proceso evolutivo de la gracia. Dice, desde antes nos conoció, y luego dice, nos predestinó, nos llamó, y a los que llamó, nos justificó, y a los que justificó, nos glorificó. Vea el proceso. Nos conoce desde antes. Y el Señor predeterminó enviarnos a esta tierra para cumplir un propósito, predestinación. Y aun cuando Él nos envía a este mundo, en el tiempo agradable del Señor, nos llamó, porque dice que las ovejas oyen su voz. Y si tú estás escuchando esta palabra, eres de los llamados. Y luego dice, y a los que llamó, si fueron deteriorados por el sistema religioso o por este mundo y sus placeres, nos justificó. Justificación significa enderezar lo torcido. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos dio nuestro carácter. Hermano, te acabo de dar en tan solo 3 minutos una ponencia de lo que es la gracia de Dios para nuestra vida. Y esto es tan glorioso porque Dios en su infinita gracia y misericordia nos ha bendecido. Imagínate si somos conocidos, somos predestinados, somos llamados, somos justificados, somos glorificados. Entonces, ¿qué somos? ¿Fracasados? No, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso es que con nosotros saludamos bendecido. Porque decir Dios te bendiga es desear que la bendición de Dios venga sobre ti. Pero si yo soy conocido, predestinado, llamado, justificado, glorificado, ¿qué te hace falta? Nada. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo. Por lo tanto, yo soy un bendecido. Por eso, en Resurgiendo en Victoria, cuando nos saludamos, declaramos sobre la vida de cualquier persona, bendecido el mejor día, bendecida noche, bendecido esto, porque estamos hablando de nuestra identidad. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual.
qué emocionante. Me acelera hablar de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es poderosa, porque nos concede de forma gratuita lo que no hemos ganado ni merecido. ¿Por qué? Porque por medio de nuestras obras nunca hubiésemos podido alcanzar el nivel de llamado, de predestinado, de justificado, de glorificado, de bendecido. Pero la gracia de Dios nos lo otorgó. ¿Con qué? ¿Con ayunos y oraciones? ¿Con esfuerzos? ¿Con estar haciendo obras? No, mira lo que dice Romanos 8:24. Dice, por su gracia somos justificados. ¿Y qué dice ahí? Gratuitamente. Gratuitamente, no bajo nuestras obras, sino bajo la redención que Cristo Jesús efectuó por nosotros. ¡Abba, Padre! ¡Qué hermosa palabra de la gracia! Me emociona, vuelvo a repetir, hablar de esto, porque siempre vivíamos con mala conciencia. ¡Ay, es que me falta! ¡Ay, es que yo recibo que el Señor tiene misericordia de mí! Yo recibo que el Señor me perdona. Yo recibo que el Señor me acepta. Yo recibo que le agrado al Señor. No, Señor, tú le agradas, tú eres perdonado, tú eres perfeccionado por el sacrificio de Jesús. Hemos sido hechos perfectos en Cristo Jesús para siempre. Y siempre menciono esta palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesús, con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Solo cuando estás bien? ¿Solo cuando no fallas? No, dice, nos hizo perfectos para siempre. Con una sola ofrenda he sido hecho perfecto para siempre. Y si yo tengo alguna falla en carne, o si yo tengo algún error, dice, abogado tengo para con el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta la bendición, el privilegio maravilloso que la gracia de Dios nos otorga? Por eso vivir en la gracia nos emociona, vivir en la gracia nos hace ser agradecido, vivir en la gracia nos hace estar libre, vivir en la gracia nos hace caminar en obras preparadas de antemano, vivir en la gracia nos hace vivir con limpia conciencia, vivir en la gracia nos hace catapultarnos a entender que en Cristo somos más que vencedores. Y con esto nos ayuda a entender que yo puedo acercarme a la presencia de Dios porque tengo libre acceso y no con mala conciencia como antes que nos acercábamos. Señor, ten misericordia de mí. Señor, apiádate de mí. Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. Soy un vil pecador. ¡No! Cuando tú conoces la gracia de Dios, entras confiadamente, dice Hebreos 4:6. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente me puedo acercar. Ese es el poder de la gracia. ¡Wow! Déjenme tranquilizar. Porque me emociono, porque esto me ha hecho libre, esto me ha hecho vivir en otra dimensión. Este es el poder de la gracia de Dios. Yo no voy a una reunión para escuchar que me llamen pecador, ni que estoy destrozado, ni que soy derrotado, ni que me cuide del diablo que anda cual león rugiente. No, porque en Cristo soy más que vencedor. Esa es la seguridad, la identidad que da la gracia y no lo que produce un sistema religioso. ¡Oh, qué poderosa palabra! Y cuando Dios me da el tema de hablar el poder de la gracia en mí, es diferente. ¿Por qué? Porque ya hablé lo que es la gracia, el poder de la gracia. Ese es el poder de la gracia. Pero ahora vamos a ver, ¿qué produce la gracia en mí? Porque ya entendí la poesía. Todo lo que acabo de hablar ahorita es lo que es el poder de la gracia. Pero muchos creen, estoy en gracia, puedo vivir como quiera, puedo hacer lo que quiera, acabo que estoy en gracia. Sí, es verdad. Pero si estás en gracia, la gracia tiene que producir algo en ti.
Entonces, ¿qué produce la gracia en ti? Cuando yo digo la gracia de Dios en mí, estoy hablando que Dios ha obrado en la persona de Jesús tanto poder para darme fortaleza, para darme guía, para vivir una vida de fe y obediencia. Tengo que reflejar la gracia, no solo creer la gracia de Dios tiene que verse reflejada en mí. Mira, qué tremendo. Nosotros tenemos este poderoso mensaje de la gracia. Este poderoso mensaje que libera, que levanta, que restaura al caído. No importa por lo que hayas pasado. No importa que te hayan desechado de una iglesia por tu pecado o por tu falta o por X cosa. La gracia de Dios es para ti. Algunos nos dicen, oh, Rep, es un basurero de todas las iglesias, que va la gente que no cupo, que fue expulsada, que fue puesta en disciplina. Está el desperdicio de todas partes. Sí, aquí son bienvenidos todos. ¿Por qué? Porque no son el sistema religioso lo que transforma la vida del hombre, es el poder de la gracia. Bástate mi gracia, porque en medio de tus debilidades mi poder se perfecciona, dijo Jesús, en ti. Entonces, el mundo necesita escuchar qué hace la gracia, el poder de la gracia en mí. Tú y yo somos un testimonio del poder de la gracia. Romanos 8:19 dice que la creación espera, la creación, tus vecinos, tus amigos, tus familiares, los que te rodean, esperan el momento en que se manifiesten claramente que somos hijos de Dios. Esperan que se manifieste que somos claramente hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Recitando la gracia? No, viendo la gracia de Dios en mí. A esto nos estamos refiriendo. Por eso Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, verso 11 y 12 y le dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación para todos los hombres. Fíjate lo que dice, se ha manifestado la salvación para todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y al deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios en mí me hace renunciar a la impiedad. La gracia de Dios en mí me hace renunciar a los deseos mundanos. La gracia de Dios en mí me lleva a vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que produce el poder de la gracia en mí. Y esto lo tengo que reflejar, porque todos lo que somos y hacemos es por su infinita gracia. Pero si ese poder de la gracia no se refleja en mí, entonces con mi vida estoy diciendo que la gracia es una doctrina más de moda, y la gracia no es doctrina. La gracia es Cristo mismo, el poder transformador del Señor, la gracia de Dios en mí. Primera a los Corintios, capítulo 5, verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¡Qué poderoso! Por la gracia de Dios, no por mi sacrificio, no por mis obras, no por mis penitencias, no por lo que yo haga. Dice, no, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué estamos diciendo? Que ese poder maravilloso que hemos conocido, que ese poder que está en nosotros, no ha sido en vano, porque se refleja la gracia de Dios a través de mi diario vivir. Y mira lo que dice adelante el pasaje. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. ¿Qué dice? Sino la gracia de Dios conmigo. Lo que hacemos, hermano, no es para sentirnos orgullosos y decir, oh, yo vivo en gracia y soy perfecto, soy justo. No. No, es Dios haciendo en nosotros. Es Dios manifestándose a través de nosotros. Pero aquí surgiría una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en mí? Bueno, lo primero que dice es que debemos vestirnos como escogidos. Como esos escogidos. Si eres escogido, tienes que vestirte como escogido. Si fuiste predestinado, tienes que caminar como un predestinado, reflejando el amor, la justicia de Dios.
Por eso Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, fíjate lo que dice, vístete como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si tú eres un escogido y estás vestido, tú tienes que reflejar que vives una vida santa, que porque eres amado por Dios, tienes que reflejar misericordia para todos los que te rodean, tienes que ser benignos con los que están cerca de ti, tienes que tener un espíritu de humildad, de mansedumbre y ser paciente. Si no reflejas esto, quiere decir que aún la gracia no se refleja en ti. Conozco la poesía de la gracia, mas no la vivo. Siempre he dicho yo que la gracia es más difícil vivirla que vivir en obras y ley del sistema religioso. Porque en obras y ley tú te puedes aparentar lo que no eres. Y el domingo vas vestido sacramente, las mujeres con faldas largas, con atuendos que refleja. Sí, pero ¿y su vida diaria? En el hogar como esposos, en el hogar como trabajadores, en el hogar de ejemplo de los padres. No, la gracia es pragmática, se debe reflejar. ¿Y cómo? Bueno, primeramente siendo empáticos unos con otros. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Quien tiene la gracia en nosotros, en mi cuerpo, en mí, dice, soportándose unos a otros. ¡Wow! Perdonándose unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también tienes que hacerlo. Si la gracia de Dios está en ti, va a mostrar todo esto con las personas que te ofenden, con las personas que te humillan. A veces me preguntan, pues pastor, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué esto? Simplemente porque la gracia de Dios en mí me enseña a perdonar. Y cuando de repente siento salir juicio contra alguien, el Señor me recuerda, de la manera que he sido paciente contigo, sélo con otros. Y me desarma. ¿Por qué? Porque tengo que reflejar la gracia de Dios en mí. Y esto me lleva a vivir en el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Vínculo se describe como la unión entre las personas o cosas y se puede referir a cualquier tipo de vínculo fuerte y duradero como el afecto, la amistad, la familia o el matrimonio. Y quien tiene la gracia en la vida de uno lo debe de mostrar en el vínculo perfecto. Mira lo que dice Colosenses 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. ¡Wow! Tenemos que amar a los que están a nuestro lado, aun no sean de nuestro agrado, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es parte del carácter de Cristo. Y cuando vivimos en el vínculo perfecto del amor, la paz de Dios gobierna sobre nuestra vida y nos lleva a ser agradecidos por todo. Pablo lo dice en Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La gracia de Dios, eso es en mí, me lleva a vivir en la palabra, me lleva no solamente a confesarla, a vivir lo que está escrito, nos enseña, nos exhorta y hasta nos lleva a vivir una vida de alabanza. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. ¿Y cuál es el resultado? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tengamos cuidado con lo que cantamos. Que tengamos cuidado con lo que confesamos, tengamos cuidado cómo nos conducimos, porque la gracia de Dios en nosotros nos lleva a hacer todo lo que le agrada a Él y lo que glorifica su nombre, para que cuando nos vean pueden decir, wow, qué hogar de esa persona, qué vida de esa persona, qué ejemplo de ese joven, qué ejemplo de ese trabajador, y van a glorificar a Dios. Eso es la gracia de Dios en ti. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho,
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la gracia de Dios en mí es el estilo de vida del poder de la gracia, viviéndolo cada día. Colosenses 3:18 dice, en el mismo capítulo 3 dice, casada, ¡ay! Vamos a entrar. ¿Cómo yo puedo reflejar la gracia de Dios en mí? A ver, las que están casadas, dice, estad sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. ¡Ay, Señor! Ya empezó a apretar esto. Las casadas, dice, estar sujetas. ¿Qué significa sujeta? Es dos personas atadas al mismo nivel. Pablo dice, ya no hay mujer ni varón. Somos una sola cosa delante de la presencia del Señor. Hoy estamos viviendo un problema de feminismo. Y el feminismo, yo lo creo en el respeto de que no cualquier hombre te va a aplastar, pero también tenemos que respetar el orden establecido por Dios en la familia. Las mujeres, no tienes por qué empoderarte como una licencia para humillar a tu esposo, sino al contrario, para honrarlo, para respetarlo, porque es el hombre que Dios ha puesto a tu lado. Y no porque sin él tu vida no puede continuar, sino porque es una sujeción en amor. En amor, en amor. No es dictatorial. Aquí se hace lo que... No, es en amor. Por eso dice, casadas, estén al mismo nivel de su esposo. Dice, porque conviene en el Señor. Porque en una casa, un monstruo con dos cabezas va a causar caos. Pero cuando tú como mujer sabes mostrar la gracia en ti, honrando al hombre que Dios ha puesto a tu cuidado, respetándolo en público como en privado y aún donde nadie te vea, siendo fiel, siendo honesta, siendo pura, siendo casta. Esto es reflejar la gracia de Dios en ti. Quizás usted diga, ay pastor, pero está hablando a las mujeres solamente y no a los maridos. Ahí vamos, mira, verso 19, mira lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Qué terrible es un hombre que humilla a la esposa, un hombre que en casa no es capaz ni de levantar el plato donde come, ni el vaso, que cree que la mujer es la que tiene que barrar, planchar, lavar y cuidar los niños. No, no tenemos sirvientas en la casa. El mismo derecho que tiene la mujer lo tenemos nosotros. Cuando Dios crió a la mujer, puso la esencia de él en su vida para que fuera nuestra ayuda idónea. Nuestra ayuda, no nuestra sirvienta. Y como hombres tenemos que honrar ese maravilloso regalo que Dios nos ha dado. La mujer, debemos respetarla. Y me gusta cuando Pablo dice, si la gracia de Dios está en ti, no seas áspero con ellas. A veces hay hombres que son machistas y quieren dominar a la mujer. Y voy más allá. Cuidado con un hombre que diga que está en gracia y maltrata y golpea a su mujer. Esta es una bestia. Una vil bestia, porque a una mujer no se le toca, se le respeta. Dice, a maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo es bondadoso, misericordioso, perdonador, paciente. De la misma manera debemos honrar esa maravillosa ayuda idónea que Dios nos ha dado la mujer. Pero no solamente, va más allá. Ahora habla a los hijos, dice, hijos, verso 20, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Está hablando de la gracia de Dios en mí. Obedecer a vuestros padres. ¿Cuál es el punto? Un hijo que vive en casa debe obedecer a los padres en lo que es justo. No en la intransigencia de los padres, en lo que es justo. Debe obedecer. Un hijo que ya no está en casa debe honrar a los padres. Hay diferencia entre obedecer y honra porque ya es una persona totalmente independiente. El hijo fuera honra a los padres haciendo lo que los fundamentos que le enseñó para dar ejemplo que tuvo una buena educación. El hijo en casa, su deber es obedecer a los padres. Dice, porque esto agrada en el Señor.
Hay veces que como padres damos órdenes a los hijos. ¿Por qué? Porque queremos que no pasen por lo que nosotros pasamos. Pero también tenemos que entender que a veces los hijos es necesario que se equivoquen para que aprendan como tú y yo aprendimos. Pero los muchachos deben de ser obedientes con sus padres, porque haciendo esto dice que les conviene. Les conviene. Nuestro Padre Celestial les va a honrar. Hijos, obedezcan a sus padres. Y los que viven fuera de su casa, aunque ya no estén dentro de la casa de sus padres, honren a sus padres en todas las cosas. Pero hay de padres a padres. Por eso Colosenses 21 le dice una exhortación a los padres. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto a mí me pega. Porque a veces en el celo que tenemos, porque nuestros hijos hagan las cosas bien, nosotros mismos los hacemos enojar al grado que los desanimamos. Hay padres que qué bárbaro, de veras son una aguja sobre los hijos. Son investigadores de los hijos. Yo creo en el orden, yo creo en la disciplina, yo creo en la educación, pero no provoques a tus hijos a ira. Aquí dice, no los exasperéis, no los desesperes. Al contrario, encáusalos con respeto, que son solamente algo que Dios te prestó para que lo encamines, para que cuando sea viejo no se aparte de la palabra del Señor. Yo viví muchísimas cosas, pero al final de cuentas, las enseñanzas que mis padres me dieron me tienen aquí sirviendo al Señor, porque ese es el fundamento firme que me dieron con todos mis errores. Va más allá, ya terminamos casadas, esposos, hijos, padres, y aquí van para los que somos empleados, para los que son empleados. Dice Colosenses 3:22, ustedes empleados y empleadas deben obedecer en todo a sus autoridades aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos, y solo cuando los estén mirando, más bien háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Como empleados, tú tienes que dar testimonio que eres un hijo de Dios, que vives en gracia y que la gracia de Dios está en ti. ¿Cómo? Siendo puntual a tu trabajo, siendo responsable, no siendo grosero, evitando circunstancias, evitando problemas, siendo una persona respetuosa con todos los que trabajan, siendo una persona que no andas hablando de tus patrones a espaldas, ni andas criticando a tus patrones, porque un hijo de Dios, ¿qué testimonio va a dar si eres el chismoso de tu trabajo? Eres el que causas conflicto en tu trabajo. No, demuestra la gracia de Dios en ti, siendo pacificador, siendo mediador, dando testimonio. Oye, esta persona, ¿por qué actúa así? Es que tiene la gracia de Dios en él. Qué tremendo. Para concluir, mira lo que dice el verso 23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Qué precioso. Lo que haga, lo hago para que el nombre de Dios sea glorificado, porque el poder de la gracia me ha transformado y ahora la gracia de Dios en mí se refleja. Recuerda esto, todo lo que hacemos viene de Dios. Todo. Hebreos 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, que dice, en toda obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el apóstol Pablo termina diciendo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria y la alabanza. Vuelvo a repetírselo, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas,
y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El poder de la gracia de Dios en mí es por Él, y lo que yo vivo es para Él, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Mis amigos, tienes el poder de la gracia, conoces el poder de la gracia, conoces la transformación de la gracia, conoces la liberación de la gracia, pero ahora te pregunto, ¿reflejas la gracia de Dios en ti? ¿Reflejas la gracia de Dios en ti? Este es el momento de levantarnos y salir y decir, voy a reflejar la gracia de Dios en mí, y lo que haga es porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria. En esta hora, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, recibo que el poder de la palabra de la gracia se refleje en mí, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, esposo, en mi trabajo, que donde me pare pueda reflejar el poder de la gracia, porque la creación anhela que me manifieste lo que el poder de la gracia ha hecho en mí, que es todo para ti, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendecido, no solo recites la poesía de la gracia, ni te la aprendas, refléjala en ti, la gracia de Dios en ti. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos.